En 1986, la paleontóloga Dean Falk descubrió algo esencial gracias a su automóvil. Un día en que conducía su antiguo Mercedes usado desde Boston hasta el Medio Oeste, estuvo a punto de no llegar al pueblo. Un colega le presentó a un especialista en reparaciones de Mercedes, Walter Anwander, quien le ofreció reconstruir el motor deteriorado y le dio una lección sobre el funcionamiento de radiadores de automóvil, lo cual le otorgaría un puesto en los anales de la paleontología. Walter dijo que el motor no podía ser más grande de lo que el radiador podía enfriar. No consideré el comentario aquel día, pero me quedó en la cabeza. Pero luego, la descripción que dio Walter de mi radiador resultó ser la pieza que faltaba para resolver un dilema de la teoría de la evolución humana. A algunos les gustaba caliente. El dilema tiene que ver con nuestro gran y complejo cerebro. Se han desarrollado nuevas ideas sobre la evolución de nuestro cerebro utilizando la física térmica. El fisiólogo Peter Wheeler piensa que las supercomputadoras como esta Cray imitan procesos que cambiaron a nuestros ancestros hace millones de años. Todos los sistemas de procesamiento de datos usan mucha energía y esa energía se convierte en calor. Solo se puede diseñar una gran computadora como esta si se puede disipar el calor, porque a ambos sistemas los daña el calor que producen. Enfriar una computadora como esta es una tarea muy difícil. Una solución posible es dispersar los circuitos, separarlos lo más posible, pero eso realmente no funciona porque hace más lenta a la máquina. El equipo de diseño Cray creó una solución radical. Bañaron los circuitos densamente aglomerados en fluorocarbonos para enfriarlos. El problema que planteó Wheeler fue el siguiente: ¿cómo se enfría un cerebro densamente aglomerado? Los humanos nos diferenciamos de nuestros parientes cercanos, los chimpancés y los gorilas, porque tenemos cerebros 3 veces más grandes y caminamos erguidos. El gran misterio del origen humano es que nos convertimos en primates bípedos con grandes cerebros bajo el sol caliente de las praderas africanas. La evolución del hombre ha sido llamada una historia del lado oeste. En el gran valle del este de África, los paleontólogos continúan descubriendo fósiles de primates que caminaban erguidos, los primeros homínidos. Hoy en día, el terreno donde nuestros ancestros dieron sus primeros pasos es caluroso y seco, tal como lo era hace millones de años. Y estos son los datos empíricos, los fragmentos fosilizados de nuestro pasado, algunos con más de 3 millones de años de edad. Los homínidos más antiguos son conocidos como australopithecus. Los fósiles son la evidencia más importante del origen de nuestros cuerpos y comportamiento tan especiales. Pero hay poco consenso en lo que se refiere al simio que se puso de pie. Caminar erguido no es un diseño popular entre los mamíferos. A los bebés humanos les toma 1 año aprender a caminar en 2 pies. Y para un animal evolucionando en África, convertirse en bípedo era algo definitivamente peligroso. Caminar de forma bípeda es energéticamente más efectivo que caminar de forma cuadrúpeda. Al mismo tiempo, ser bípedo hace que uno sea mucho más lento y torpe. Significa que uno es más vulnerable a convertirse en presa porque no tiene la velocidad ni la agilidad de un cuadrúpedo. También significa que se sostiene la masa del cuerpo con solo 2 miembros en vez de 4. Esto aumenta la carga sobre los miembros traseros e incrementa la posibilidad de lastimarse. El esqueleto queda más propenso al deterioro. En general, es un tipo de locomoción muy deficiente. Uno puede hacer un simple experimento mental en el cual se encierran juntos a un león hambriento, a un humano, un chimpancé y pongamos también un mandril y un perro. La pregunta es, ¿cuál de estos 4 individuos será comido primero? Sin duda la respuesta es el ser humano. En 1978 se profundizó el misterio de los seres bípedos. En la Etoli, en el norte de Tanzania, la paleontóloga Mary Leakey descubrió lo que ha sido denominado un fósil dinámico. Era una serie de huellas.
El descubrimiento fue uno de los más dramáticos en la historia de la paleontología. Hace aproximadamente 3,5 millones de años, entre la estación de lluvias y la estación seca, un volcán escupía grandes nubes de ceniza periódicamente. Y a veces la ceniza caía sobre el terreno y luego, al caer una lluvia ligera, se convertía en algo parecido al concreto. Y con el tiempo sufrió otros cambios químicos que lo preservaron. Y luego el volcán hizo erupción otra vez y con la lluvia se formaron varias capas de terreno con huellas. Todas estas huellas van hacia el norte y son bastante paralelas entre sí. Un tercer individuo cubrió parcialmente las huellas de su antecesor con un segundo rastro. Así que de hecho tenemos 3 individuos que dejaron 2 rastros. Estas huellas son extremadamente humanoides. Cuando se examinan todas las huellas y se toma en cuenta toda la información haciendo hincapié en las mejores huellas, aparece un pie de un tipo altamente humano. Las huellas de la Etoli provocaron un caos entre los paleontólogos. Yo llamo Teoría 2001 a la idea clásica sobre los animales bípedos, en honor a la maravillosa secuencia inicial de la película 2001. Según esta teoría, existe una conexión entre la liberación de las manos para producir herramientas, la evolución del cerebro y el bipedismo. Todo se desarrolló al mismo tiempo. Al convertirse en bípedos, se liberaron las manos para producir herramientas. Variaban en tamaño. Johansen y White dijeron que esto era porque había machos grandes y hembras pequeñas. Hay especies que presentan un gran dimorfismo sexual, como el gorila y el orangután, donde los machos son 2 veces más grandes que las hembras. Luego hay especies que son monomórficas y no permiten diferenciar tan fácilmente al macho de la hembra. Parte del problema de los fósiles y el dimorfismo sexual es ¿qué primate elegimos? ¿Elegimos al gorila o al orangután como modelo de primate no humano para sugerir que había dimorfismo sexual en los primeros homínidos? ¿O tomamos algo como un chimpancé, que solo muestra un dimorfismo sexual parecido al de los humanos modernos? Creo que puede discutirse razonablemente que nuestros primeros ancestros no presentaban gran dimorfismo sexual. Pero si no son machos y hembras, ¿por qué son tan diferentes los fósiles? En París, un grupo de paleontólogos han estado analizando la evidencia de Etiopía. La reconstrucción de Lucy es muy diferente a la que fue presentada por los colegas de Cleveland. Yves Coppin piensa que Johansen estaba en lo cierto cuando dijo que había más de una especie. Creo que teníamos razón por motivos equivocados. En aquel momento nos impresionó la diferencia en el tamaño de los fósiles, de los dientes, en especial la proporción de los dientes. Y luego nos dimos cuenta de que no era una cuestión de tamaño, sino una cuestión de diferencia en la forma, causada por diferencias de locomoción y comportamiento. Si tomamos a Lucy, un fósil clave para nosotros, si comparamos la parte distal del húmero, lo que sobresale es la superficie tubercular, que tiene mucho que ver con la adaptación de la articulación para trepar. Vemos que casi no hay diferencia entre Lucy y un chimpancé. Si examinamos a un hombre moderno, él no trepa a los árboles. La hendidura intertubercular está muy poco desarrollada. Así que Lucy no se parecía a un bípedo moderno. Luego Sennett examinó el codo de uno de los fósiles de la primera familia y descubrió que no se parecía en nada a Lucy. En este animal se nota que este hueso está muy poco desarrollado y se parece más a un ser humano moderno. La otra característica que se nota al examinar chimpancés es que la zona lateral del hueso es muy recta, tal como la de Lucy. Si examinamos el hueso de un ser humano moderno, vemos que el hueso se estrecha, y al compararlo con este, vemos que también se estrecha. Para mí esta es una característica humana. Es posible que haya sido otra clase de homínido que vivió al mismo tiempo que Lucy y se parecía más a nosotros.
Lucy es contemporánea de otro homínido mucho más moderno, que tal vez haya pertenecido al género humano. Si un ser así existió junto a Lucy, Lucy no puede ser el ancestro del hombre. Russell Tuttle y Kevin Hunt han descubierto otros problemas en la teoría de Lucy creada en Cleveland. Ellos han examinado el comportamiento de primates modernos para explicar el origen de la postura bípeda. Hunt estudió chimpancés en Tanzania. Él piensa que nuestros ancestros se pararon en dos patas para alimentarse. Lo que descubrí cuando regresé y comencé a investigar el comportamiento bípedo de los chimpancés fue que los chimpancés son bípedos en dos circunstancias. En el suelo se ponen de pie y se estiran hacia los árboles para juntar fruta, y también después de juntar toda la fruta que pueden del piso, se suben a los árboles y comienzan a arrancar fruta parados sobre dos patas. Colocando el cuerpo sobre dos patas, mientras cuelgan de un brazo, se paran sobre ramas muy delgadas donde no pueden sentarse y juntan fruta usando esta postura corporal. Hunt cuestiona la teoría de que Lucy descendió de los árboles. La clave está en la forma del torso superior. El chimpancé tiene un torso con una forma que indica un objeto donde la tensión está distribuida equitativamente en todo el torso. El ejemplo que uso es el de una gota de agua que se forma con el equilibrio entre la tensión superficial del agua y el peso de la gota. Y la tensión está distribuida equitativamente en toda la superficie de la gota. Esa forma de gota de agua, más angosta arriba y ensanchada hacia abajo, es muy similar al torso y la panza ensanchada de un chimpancé. Hunt se dio cuenta de que el torso de Lucy también tenía forma de cono. Seguramente tenía cierta habilidad, no tan grande como la de un chimpancé, pero mucho mayor que la de un ser humano moderno. Podía hacer que su torso adoptara forma de gota de agua, lo cual es muy eficiente para colgar de un brazo. El trabajo de Hunt parece apoyar las conclusiones del equipo francés. ¿Pero es posible que un chimpancé como Lucy deje las huellas que se encontraron en la Etoli? En la Etoli encontramos evidencias de huellas dejadas por un bípedo caminando a través de la pradera africana. Encontramos fósiles como esta mandíbula de adulto, de un Australopithecus afarensis. Se parecen a los restos adultos encontrados hace poco en Maca, Etiopía. Pertenecen a los miembros de la misma especie que dejaron los huesos y las huellas. La única especie de homínidos que tenemos es esta criatura altamente efectiva. Hay algunas características primitivas y ahora que he visto las pisadas y las he examinado un poco, parecen menos primitivas. Russell Tuttle ha estado tratando de equiparar los pies de Etiopía con las huellas y ha encontrado un problema. No creo que con los huesos de pie que fueron hallados pudiéramos formar un pie que dejara una huella casi humana. Los dedos laterales, aparte del dedo grande, los otros 4 dedos son demasiado largos y curvos para dejar una pisada parecida a las encontradas en la Etoli. Sería como tratar de poner los pies de las hermanastras de Cenicienta en el zapato de cristal. Simplemente no entran. Si examinamos los esqueletos de los primeros homínidos conocidos, por ejemplo el de Lucy, nos damos cuenta que no son versiones pequeñas de un esqueleto humano. Es cierto que su forma sugiere que caminaba sobre 2 piernas. Sin embargo, los detalles de su anatomía no eran tan refinados como los nuestros. Al examinar todo el archivo de fósiles, se me ocurre que la postura bípeda fue refinada a través de cientos de miles de años. Si esas huellas fueron hechas por un Australopithecus tipo Lucy, podemos decir que eran bípedos bastante bien desarrollados que se trasladaban de un lugar a otro. Al contrario, si los Australopithecus tipo Lucy no eran buenos bípedos, las huellas en la Etoli fueron dejadas por otro tipo de criatura. El panorama parece ser más complicado. Según White y Johansen, Lucy fue el ancestro de todos los homínidos, tanto de los Australopithecus como de nosotros mismos. Pero otra teoría indica que había por lo menos 2 especies mezcladas, una que creó una rama extinta del Australopiteco y la otra que creó a los seres humanos. ¿Dónde queda Lucy entonces?
Eso depende del tipo de australopiteco al que más se parezca a ella. Por un lado tenemos al llamado australopiteco robusto. Como ven, tenían caras muy grandes, pómulos salientes y un hueso en forma de cresta en la parte superior del cráneo para los músculos masticatorios. También tenían enormes muelas traseras. Estas criaturas eran una especie de máquina de masticar. El segundo tipo de australopiteco, llamado australopiteco grácil, está representado por este cráneo famoso, la señora Pless. Fíjense que le falta la cresta en el medio del cráneo y su cara no es tan grande. El australopiteco grácil no tenía molares grandes. Sabemos, por ejemplo, que los australopitecos robustos recorrieron la senda evolutiva hasta un punto en que les impidió convertirse en Homo sapiens contemporáneos. Se especializaron demasiado. El australopiteco grácil, por otro lado, era más genérico y es muy posible que, de hecho, el australopiteco grácil haya evolucionado hacia el primer Homo, o sea, nuestro género, y que ese Homo se haya convertido con el tiempo en Homo sapiens. Al comienzo de los años 80, Dean Falk comenzó a trabajar con científicos en San Luis, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Su trabajo conectó el problema de la identidad de Lucy con el misterio de la postura bípeda. Un paleontólogo de la Escuela de Medicina, Glenn Conroy, había estado usando computadoras para revelar la estructura oculta de los fósiles. Falk había notado una característica curiosa en una colección de réplicas cerebrales que se hacen con los cráneos como molde. Quiso comparar su investigación con la de Conroy. Fui a Nairobi y lo que descubrí en la parte de atrás de las réplicas, o sea, la parte trasera del cráneo, es algo que aparece en algunos especímenes y no en otros. Esto es una gran hendidura. La pueden ver aquí. Y este es un canal para sacar sangre del cráneo. Esta es la cavidad marginal venosa occipital. Está muy marcada. No solo en este espécimen, sino en todas las réplicas formadas con los restos de australopitecos robustos. Eso me interesó mucho cuando me permitieron examinar las réplicas cerebrales de los homínidos Hadar de Etiopía. Esos fósiles también tenían una gran cavidad marginal occipital, así que los primeros homínidos de Hadar también poseían esta marcada característica para desalojar sangre del cráneo, que aparece en los australopitecos robustos y solo en ellos. En el humano moderno, la sangre regresa al corazón mediante la cavidad sagital media. La sangre del cerebro fluye a través del medio, vuelve al cerebro posterior y luego se divide en las cavidades transversas de la derecha e izquierda para finalmente acabar en el sistema yugular venoso interno. En los humanos modernos y en los australopitecos gráciles, la sangre regresa al corazón mediante la cavidad transversal. En los fósiles de robustos y afarensis, la sangre fluye por otra ruta, la cavidad marginal occipital. Pero si los afarensis comparten esta característica importante con los robustos, ¿cómo es posible que Lucy sea nuestro ancestro? Vimos una característica en los australopitecos, pero no en los australopitecos gráciles, que también existía en los afarensis. Tanto el fósil de Lucy como los fósiles de australopitecos robustos tenían esta cavidad marginal occipital agrandada y nos pareció demasiada coincidencia. Glenn y yo publicamos nuestras observaciones en Nature. No fueron bien recibidas por los paleoantropólogos que aceptan la filogénesis de White y Johansen. Es muy común e ideal desear que todo lo que uno encuentra sea la respuesta de todo lo demás. Y esa clase de metodología ha plagado a la paleoantropología desde sus comienzos y creo que en parte esta teoría no fue recibida con brazos abiertos porque hubiera comprobado que los fósiles de Hadar, o por lo menos algunos de ellos, no eran ancestros del hombre. Y eso es difícil de aceptar.
Bueno, amigos, llegó la hora de la verdad. Falk y Conroy usaron tecnología de hospital para examinar los fósiles difíciles de analizar con el ojo desnudo. El patrón era el mismo. Los robustos y los gráciles tenían formas distintas de desalojar la sangre del cráneo. ¿Pero qué tenía que ver eso con la postura bípeda? El flujo de sangre saliendo del cerebro. Los estudios realizados sobre seres vivos revelan una conexión importante entre un proceso biológico y la postura bípeda, el flujo sanguíneo. Los líquidos que fluyen deben respetar las leyes de gravedad y todos los animales, incluyéndonos a nosotros, tenemos patrones de circulación adecuados a nuestra postura. Cuando estamos de pie, la sangre debe salir de la parte trasera del cráneo mediante el plexo venoso vertebral. Se notó durante la cirugía de pacientes con cáncer de cuello que cuando la cabeza se torcía a unos 30 grados sobre la mesa de operaciones, aunque se esperaba un procedimiento quirúrgico muy sangriento porque la sangre se acumularía en el cuello, se descubrió que el procedimiento no era para nada sangriento. Por lo tanto, la sangre no regresaba por la vena interna yugular como esperaba todo el mundo, sino que era drenada del cerebro por otra ruta, y esa ruta era el plexo venoso vertebral. Lo que entendimos fue que esta cavidad occipital agrandada tiene conexiones al plexo de venas que rodea la espina dorsal, el plexo venoso. Y es este plexo el que usamos cuando estamos en posición bípeda. Así que nos preguntamos si esta cavidad occipital agrandada no sería una adaptación relacionada al refinamiento de la postura bípeda. La evolución hacia la postura bípeda causó grandes cambios de diseño en el drenaje, especialmente en la cabeza. Los robustos y los gráciles parecen haber tenido formas diferentes de enviar la sangre de vuelta al corazón. ¿Por qué? Falk volvería a este dilema y descubriría que está conectado con el calor. Mientras Falk le hacía tomografías computadas a los cráneos fósiles, Peter Wheeler se preguntaba qué hacían nuestros ancestros bajo el sol de mediodía. Se sabe desde hace un tiempo que los homínidos aparecieron cuando el clima terrestre estaba cambiando. Los densos bosques de los trópicos africanos se habían fragmentado. Expuestas al sol, las nuevas praderas se volvieron calurosas y áridas como son hoy en día. A pesar de que se le dice pradera a las zonas cubiertas por pastos como esta que tenemos aquí, la palabra cubre un amplio número de medios, incluyendo áreas más vegetadas. Pero la característica más importante es que ha desaparecido la sombra protectora y llegan niveles mucho más altos de radiación solar al suelo, exponiendo a los animales que viven en el área a mayor calor y menor disponibilidad de agua. Este es uno de los ambientes más hostiles del planeta para mamíferos grandes, y cualquier animal capaz de sobrevivir aquí debe soportar gran cantidad de calor. Es mediodía y se acerca la parte más calurosa del día. Es ahora cuando los animales resisten la tensión térmica más grande. Deben soportar no solo las altas temperaturas del aire, sino también los fuertes flujos de radiación solar. Si los animales de la pradera trataran de mantener fresco todo el cuerpo, tendrían que consumir grandes cantidades de agua que no están disponibles en el ambiente. Lo que hacen es dejar que el calor se acumule en sus cuerpos, y esto causa que la temperatura de su cuerpo aumente durante el día. Almacenan este calor hasta la noche, cuando la temperatura baja drásticamente en las zonas abiertas, y pueden así perder grandes cantidades de calor sin tener que usar agua. Los animales solo pueden usar esa estrategia si son capaces de proteger las partes más delicadas del cuerpo, en particular el cerebro. Lo que tienen la mayoría de los animales de la pradera es un hocico muy grande. La evaporación a través del hocico enfría la sangre que regresa a la cabeza. Allí entra en una cavidad donde se intercambia la sangre y se enfría la sangre caliente que fluye del cuerpo hacia el cerebro, en vez de usar mucha agua para enfriar todo el cuerpo. Usan una cantidad limitada de agua para enfriar solamente el cerebro. El problema para nuestros ancestros hubiera sido que los monos no tienen ni hocico grande ni la red de venas en la base del cerebro necesaria para enfriar la sangre. Por lo tanto, la única forma de proteger sus cerebros del recalentamiento es previniendo elevaciones de la temperatura del cuerpo.
Wheeler sospechaba que la postura bípeda podía otorgar ventajas en la pradera caliente. Comenzó observando que la postura bípeda eleva más al cuerpo con respecto al suelo. Acabo de colocar dos sensores de temperatura idénticos. El de la izquierda ha sido colocado cerca del suelo, en la sombra, y el de la derecha, a unos 2 metros de la superficie, en este arbusto pequeño, también a la sombra. Ahora podemos ver diferencias considerables en los dos sensores. El que está cerca del suelo alcanza temperaturas casi 20 grados centígrados mayores que el sensor elevado. Esto nos muestra la velocidad del aire que mueve las aspas del molinillo. La velocidad es electrónicamente calculada por el aparato y aquí, cerca del suelo, la velocidad del viento, como pueden ver, es bastante baja. Aquí arriba el aire es más fresco y se mueve más rápido, y de hecho ya puedo sentir el efecto refrescante de la brisa soplándome en la cara. Lo que logra la postura bípeda es alejar gran parte de la superficie del cuerpo del suelo caliente y colocarla en corrientes de aire más frescas y fuertes, donde será eliminada una mayor cantidad de calor mediante un proceso de convección que no necesita agua. De hecho, es una situación ideal. Un bípedo pierde 1/3 más de calor por convección que un cuadrúpedo. La siguiente pista es la relación entre la postura y el ángulo del sol. Acaba de amanecer y el sol ya se eleva en el horizonte. A esta hora del día, todos los animales, tanto bípedos como cuadrúpedos, tienen una gran parte del cuerpo expuesta al sol. Se puede saber cuánto mirando la sombra que proyecto sobre el suelo. A esta hora del día esto no causa problemas porque la intensidad de la radiación sobre la superficie terrestre es bastante baja. Cerca del mediodía, la radiación solar es muy fuerte en estas latitudes y ahora estoy proyectando una sombra mucho más pequeña. Eso significa que estoy exponiendo menos piel a los rayos solares. Un cuadrúpedo estaría exponiendo la misma superficie que esta mañana. ¿Se puede hacer más precisa esta teoría? Un modelo de homínido llamado Boris reflejó cifras que comprobaron la teoría de Wheeler. Esta figura ha sido creada con proporciones lo más exactas posible. Las articulaciones son totalmente funcionales, así que Boris puede ser colocado en varias posiciones y luego, usando un sistema de seguimiento especial, podemos fotografiarlo desde varios ángulos que representan al Sol en diferentes momentos del día. Usando esos negativos podemos calcular con gran precisión las áreas que este animal tendrá expuestas al Sol durante el día. Durante el mediodía, el Boris cuadrúpedo expone el 17% de su cuerpo al terrible calor del sol, pero el bípedo solo expone un 7%, o sea, 40% menos. Algunos antropólogos no creen que la respuesta está en las praderas calientes, que hubieran sido demasiado áridas y peligrosas para los indefensos homínidos. Wheeler indica que con la cobertura vegetal disminuida en todo el este de África, el calor debió ser un factor central. Los árboles dispersos de la pradera hubieran brindado protección de los depredadores, pero no del sol. ¿Sugiere la evidencia fósil que la evolución humana fue provocada por el calor? El Museo Nacional de Kenia en Nairobi contiene algunos de los fósiles más importantes del mundo. Había un fósil individual que interesaba particularmente a Wheeler. Esta es la réplica del esqueleto del niño de Turkana y lo que impresiona de inmediato es el tamaño del fósil. A pesar de que el niño tenía aproximadamente 9 años cuando murió, se calcula que ya había alcanzado una altura de 1,20 m y si hubiera seguido creciendo, hubiera llegado a medir más de 1,80 m y pesar más de 60 kilogramos. Esta gran masa corporal suele considerarse una adaptación al clima frío que ayuda a retener calor en los tejidos del cuerpo. Pero encontramos que un cuerpo grande también es muy útil en condiciones áridas y calurosas, porque disminuye el aumento de temperatura y la pérdida de agua. O sea que los animales grandes se deshidratan más lentamente y pueden soportar más tiempo sin beber agua y recorrer mayores distancias. En la región calurosa del lago Turkana, la población moderna también muestra ese tipo de adaptación. El físico lineal y alto de los Molo es típico de muchas poblaciones humanas de las regiones calurosas del trópico. Un cuerpo alto y largo maximiza la superficie de piel que pierde calor, pero minimiza la exposición al sol del mediodía.
Seguimos elevándonos para estar más frescos. Wheeler sospecha que la postura bípeda evolucionó al mismo tiempo que la piel sin pelos y las glándulas sudoríparas complejas. Junto a la postura bípeda, estas otorgaron a nuestros ancestros la clave para sobrevivir en las calientes praderas africanas y cambiaron el balance entre la vida y la muerte. El trabajo de Wheeler sugirió una solución al misterio de la postura bípeda. El cerebro no podía agrandarse hasta que no pudiera mantenerse fresco. Tuvimos que ponernos de pie mucho antes de tener cerebros grandes. ¿Pero es este el fin de la historia? ¿Por qué fluye la sangre de forma diferente en los diferentes homínidos? Mientras tanto, Dean Falk había continuado su investigación de la circulación sanguínea en los cráneos fósiles. Cuando Glenn y yo sacamos nuestras conclusiones sobre el sistema de la cavidad marginal occipital agrandada y sugerimos que fue en respuesta a un refinamiento de la postura bípeda, se nos preguntó cómo era posible que nosotros, como bípedos, lográramos sobrevivir sin estas cavidades marginales occipitales agrandadas. Esta era una pregunta nueva y muy válida, así que debimos investigar más. En ese momento investigué la cuestión desde el punto de vista de la anatomía comparada y examiné de todo. Examiné cráneos de monos, incluyendo chimpancés y gorilas, cráneos humanos modernos y luego cualquier fósil disponible. Falk se interesó por las pequeñas perforaciones que hay en los cráneos y que son llamados agujeros emisarios. Hay muchos de ellos en los cráneos modernos, pero muy pocos en gorilas y chimpancés. En los humanos vivos, los agujeros permiten la penetración de vasos sanguíneos en el cráneo y el cerebro. Estos pequeños agujeros en los cráneos fósiles mostraban la circulación sanguínea. En las ramas que condujeron hacia nosotros, o sea, los australopithecus gráciles y primeros Homo, incluyendo al Homo sapiens, aumenta dramáticamente la frecuencia de agujeros, en especial en las partes superior y laterales del cráneo. Esto me sugirió que la vascularización del cráneo había sufrido una evolución y se había vuelto más compleja con el tiempo, posiblemente junto al refinamiento de la postura bípeda. Y esto fue conectado a la diferencia entre los australopithecus robustos y los homínidos posteriores. Los robustos extintos se caracterizan por su extraña circulación sanguínea. A medida que se agranda el cerebro en nuestros ancestros, se vuelve más compleja la circulación sanguínea y aumenta el número de agujeros. ¿Es posible que las diferentes circulaciones sanguíneas otorgaran la ventaja necesaria para sobrevivir en la pradera caliente? Falk publicó los resultados sin sacar ninguna conclusión de ellos. Luego recibió una carta de un fisiólogo francés. En esta carta decía: querida doctora Fox, su investigación ha sido recibida con gran interés. Es posible que los agujeros craneales y las cavidades fueron desarrolladas para proteger la temperatura del cerebro. El tamaño del cerebro ha aumentado con la postura bípeda. Las necesidades térmicas del cerebro aumentaron con su tamaño. Los resultados incluidos defienden la hipótesis de que hay un enfriamiento selectivo del cerebro durante la hipertermia y proveen evidencia de que al menos parte del enfriamiento es logrado mediante el transporte de sangre en las venas emisarias. Me gustaría mucho hablar con usted. Sinceramente, Michelle Cavanagh. Había descubierto que el tamaño y el número de conductos emisarios aumentaban con la evolución humana. Y eso nos emocionó mucho. Hace mucho ruido, pero no te dolerá. Cavanagh había estado realizando experimentos para ver si el cerebro tiene un sistema de enfriamiento especializado. En este caso, está estudiando la dirección del flujo sanguíneo en la cabeza usando una sonda Doppler. Aquí se ve que la sangre fluye desde el cerebro hacia afuera. La primera lectura indica que la sangre está fluyendo hacia afuera del cerebro. ¿Qué sucede si el cuerpo se recalienta? La amenaza más grande para el cuerpo es la alta temperatura en el cerebro, porque el nivel de tolerancia es demasiado bajo. Por otro lado, el cuerpo se puede enfriar más de 10 grados sin morir.
Pero si se calienta, hay muy poca tolerancia, solo 5 grados centígrados. Se pierde mucho calor a través de la cabeza. La pérdida por evaporación llega a más de 150 watts. Esta pérdida intensa de calor es transferida al cerebro por convección, mediante el flujo sanguíneo desde la piel hacia la parte interior del cráneo. El cráneo tiene miles de perforaciones naturales. En cada uno de estos agujeros hay una pequeña vena, y en estas venas la sangre puede fluir en ambas direcciones. Muy bien, John, puedes parar. Veo que ya estás hipertérmico. Haremos exactamente lo mismo que antes. Como ven por la flecha, va de afuera hacia adentro, en sentido contrario que el anterior. Estas venas emisarias del cráneo no tienen válvulas y la sangre puede fluir en ambas direcciones. Según Kavanagh, la circulación normal es hacia afuera del cerebro por las venas emisarias. Pero cuando nos recalentamos se invierte el patrón. La sangre enfriada en la superficie de la piel regresa a través de las perforaciones del cráneo y protege los tejidos sensibles del cerebro. Me tomó cerca de 2 días para que se encendiera la lamparita. De pronto, en medio de la noche, me desperté pensando, Dios mío, tal vez Michel Kavanagh tenga la clave para saber por qué la postura bípeda precedió al aumento dramático del tamaño cerebral. Entré corriendo a mi laboratorio y comparé mis datos sobre tamaño cerebral con mis datos de venas emisarias. Y ese fue el comienzo de la síntesis de mi teoría del radiador. Esto pasó al mismo tiempo que Walter Wander terminó de trabajar en el motor de mi viejo automóvil, y recordé claramente haberle oído decir que la potencia del motor no podía superar la capacidad de enfriamiento del radiador. Todo tenía sentido. La teoría del radiador sigue siendo polémica, pero junta la evidencia fósil y la fisiología para explicar por qué una clase de homínido y no otro sobrevivió en las praderas calientes. Nuestros antepasados distantes, Lucy y los demás australopitecos, recorrieron los primeros pasos hacia la humanidad. Los homínidos posteriores más parecidos a nosotros, como el niño de Turkana, tenían cerebros lo suficientemente grandes y frescos para producir la primera revolución tecnológica. Esta es la evidencia. Herramientas de piedra en el Valle de África del Este, fabricadas más de 1,5 millones de años después de que nos pusiéramos de pie. No creo que nos hubiéramos vuelto humanos sin el refinamiento del radiador craneano. Hubiéramos seguido siendo homínidos bípedos, pero el tamaño de nuestro cerebro jamás hubiera aumentado más allá del que vemos en los australopitecos. Este radiador craneano nos liberó de las limitaciones que imponía el calor sobre el tamaño cerebral y permitió la selección natural de cerebros más grandes. Realmente es muy curioso que menos de una década después de que el hombre dejara su primer huella sobre la Luna, descubramos las huellas humanas más antiguas sobre nuestro planeta, las huellas de Laetoli en África del Este. Es posible que los eventos desencadenados por la evolución inicial de la postura bípeda hayan causado la evolución de lo que vemos hoy en tecnología y cultura, permitiéndonos dejar huellas en otros mundos. Wow, Canterson, I'll get the camera. Okay,